El sentido es el de salvaguardar la memoria histórica de los pueblos y adquiere una importancia relevante debido a que nuestro quehacer diario se enfoca en acervos bibliográficos. Somos entonces los llamados a tomar acciones que se dirijan a disminuir el riesgo de deterioro de estas colecciones. Ese salvaguardar implica, por supuesto, adelantarnos a los posibles daños, es decir, identificar los riesgos que puedan llegar a sufrir por medio de un evento peligroso o indeseable, que en el caso del patrimonio documental o bibliográfico es el deterioro o pérdida de los valores de estos documentos, y aquí hablamos de la vulnerabilidad del objeto, es decir, su materialidad, estado de conservación y tiempo de vida y las amenazas a las que está expuesto. Por los factores externos, que son los que se consideran pueden afectarlos, citaré a Mario Omar Fernández, que en su artículo Los riesgos de deterioro del patrimonio documental en América Latina del 2018 los divide en cuatro grupos. Los riesgos de deterioro relacionados con fenómenos geológicos, como serían terremotos, maremotos, deslizamientos, etcétera. Los riesgos de deterioro relacionados con fenómenos hidrometeorológicos, como serían huracanes, inundaciones, entre otros. Los riesgos relacionados con la acción del hombre, es decir, incendios, conflictos sociales, robo, etcétera. Y los riesgos relacionados con factores ambientales, como la temperatura, la humedad del aire en el lugar donde se encuentran resguardados los documentos, la iluminación, agentes biológicos, etcétera. Entonces, todo esto tiene, por supuesto, aparte de la conservación, importancia en la difusión, y más en la actualidad, donde la riqueza del patrimonio bibliográfico y documental es poco conocida, y todas las acciones que puedan hacerse en ese aspecto son benéficas, pues daremos el valor testimonial que poseen de nuestra historia y de nuestra cultura para que sea apreciado y estimado por la sociedad actual, teniendo muy claro, por supuesto, los de soporte digital, pues estos constituyen o constituirán los futuros fondos patrimoniales. En 1863 se estableció una confederación de 9 estados soberanos con autonomía fiscal y legal. Se abolió la pena de muerte, se establecieron jurados de conciencia y garantías a los ciudadanos, se consolidó la separación de la Iglesia y el Estado, la educación se tornó laica, apoyándose en las ciencias modernas como la física, la química, la biología y la filosofía, para lo cual se trajeron profesores alemanes. El libre cambio aumentó las exportaciones en el país, pues entre otros aspectos. Todos estos avances en democracia, en economía y en educación fueron borrados con sangre por la Constitución de 1886, cuya implantación provocó 3 guerras civiles. Entonces el documento que selecciono em, es el archivo de Río Negro, en Antioquia, donde resguardan el documento o donde se evidencian, no tienen los documentos donde se evidencian la promulgación de la Constitución de 1863 y de la que nacieron o nació los Estados Unidos de Colombia y Jardín, que jugó un papel primordial en el proceso de colonización del suroeste antioqueño. La memoria histórica de este documento anteriormente descrita, o como ya nombré los acontecimientos que surgieron de ese evento, son eventos que nadie debe olvidar y que por ende debe ser conservado y divulgado. Pero este archivo en la actualidad no está en las mejores condiciones, a pesar de que la alcaldía invirtió 110 millones de pesos en el 2013 para preservar esta documentación. Aún falta rigor y falta más control sobre los documentos, y pues para resguardarlos de una mejor manera. La aportación que podría hacer desde los conocimientos adquiridos serían, por ejemplo, capacitaciones al personal del archivo en cuanto a sensibilizarlos de la importancia histórica y patrimonial de este archivo y los documentos que alberga, pero también como apoyo a tareas que estén en áreas involucradas como la legislación archivística, la gestión documental, la conservación, la reprografía y la sistematización. También podría servir de apoyo para levantar un diagnóstico y diseño
de programas de gestión documental, consultoría, interventoría externa sobre los procesos para la organización del archivo, diseño de programas de transferencia documental, procesos de organización archivística, almacenamiento de archivos, diseño y elaboración de tablas de retención y valoración documental, organización del archivo de gestión, fondos documentales acumulados, centros de documentación y bibliotecas, elaboración de manuales de normas y procedimientos para el archivo, correspondencia y centros de documentación, diseño e implementación con software especializado en la administración de los archivos, en una administración documental. Es decir, la versatilidad de la carrera nos permite abordar desde diversos puntos o aspectos que aportarían a la correcta preservación y difusión de este archivo. Hablamos de la vulnerabilidad del objeto, es decir, su materialidad, estado de conservación y tiempo de vida y las amenazas a las que está expuesto. Por los factores externos, que son los que se consideran pueden afectarlos, citaré a Mario Omar Fernández, que en su artículo Los riesgos de deterioro del patrimonio documental en América Latina del 2018 los divide en 4 grupos. Los riesgos de deterioro relacionados con fenómenos geológicos, como serían terremotos, maremotos, deslizamientos, etc. Los riesgos de deterioro relacionados con fenómenos hidrometeorológicos, como serían huracanes, inundaciones, entre otros.